Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Fischer y os doy la bienvenida al curso de Ajedrez para Todos. Este espacio es patrocinado por la Fundación Cotas y por Aminte, Educación Virtual. Las dos anteriores clases estuvimos viendo todo lo que es respecto a los jaque mates. Vimos jaque mate con una torre, jaque mate con dos torres y rey, jaque mate con torre, dama y rey, y después jaque mate con dos alfiles, jaque mate con alfil y caballo, que era muy complicado. Espero que ese jaque mate lo habéis podido revisar una vez más. Y también vimos cuatro jaque mates que son los más conocidos, como son el jaque mate de loco, el mate pastor, el mate de legal y el mate de reti. Hoy día vamos a repasar rápidamente esos cuatro jaque mates, porque prácticamente esos son los que más se juegan, o por lo menos mis alumnos lo juegan en cada campeonato. De tal manera, hoy día lo repasaremos y para hacer recuerdo de lo que hemos estado enseñando estas anteriores clases, ¿ya? Empezamos con el mate de loco, que era peón 4 alfil rey, peón 2 alfil, perdón, peón 3 rey, peón 4 caballo rey, y luego dama 5 torre rey jaque mate. Ese es el mate de loco. Bueno, ahora lo haremos el mate jaque mate pastor, que sería peón 4 rey, peón 4 rey, dama 5 torre rey, caballo 3 alfil rey, alfil 4 alfil dama, caballo 3 alfil rey y dama por peón alfil jaque mate. Ese es el mate pastor, que ya anteriormente había dicho que el actual campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, ha jugado en esos campeonatos de ajedrez relámpago y prácticamente no ha ganado porque no es una buena jugada, no es un buen movimiento de piezas en este sentido, porque al fin y al cabo las negras pueden salir ganando, aunque ya sabemos, y lo he mencionado en la anterior clase, de que esta clase de mates se lo hace solamente cuando hay alguna persona que recién está aprendiendo a jugar al ajedrez. Vale, muy bien, continuamos con el jaque mate de legal. Como hemos visto, el primero era de 2 jugadas, el segundo de 4, y ahora este jaque mate es donde hay un sacrificio de la dama, y es el jaque mate en 7 jugadas. Peón 4 rey, peón 4 rey, caballo 3 alfil rey, caballo 3 alfil dama, alfil 4 alfil dama, peón 3 dama, caballo 3 alfil dama, alfil 5 caballo dama, clavando a este caballo para que si en el momento que abandone esta casilla, el alfil pueda capturar a la dama. Y justamente eso es lo que pasa, ¿no? Caballo por peón, alfil por dama, alfil por peón, jaque, rey 2 rey y caballo 5 dama, jaque mate. Este es el famoso mate de legal, el cual se lo realiza en 7 jugadas. Repasamos el último jaque mate, el mate de reti, que es un poco más extenso, prácticamente son 11 jugadas con una variante, y es el más largo que hemos aprendido en la anterior clase. Entonces comenzamos con las blancas, peón 4 rey, y hace la defensa Caro-Kann, peón 3 alfil dama, peón 4 dama, repiten las negras también con peón 4 dama, caballo 3 alfil
dama, peón por peón, caballo por peón, caballo 3, alfil, rey, defiende ese caballo con dama 3, dama, peón 4, rey, capturan peón por peón, dama 5, torre, jaque, alfil 2, dama, dama por peón 5, jaque, o perdón, dama por peón 5, enroque largo, caballo por caballo, dama 8, dama, jaque, rey por dama, alfil 5, caballo, jaque, rey 1, rey y torre 8, dama, jaque mate. Pero como habíamos visto anteriormente, la variante es rey 2, alfil, dama, y entonces ahora ya no mueve la torre, sino el alfil 8, dama, jaque mate. Esos serían los jaque mates que habíamos visto la anterior clase, y pues ahora vamos a continuar volviendo a lo que son las aperturas, ¿ya? Y habíamos quedado, si os recordáis, hace 3 clases atrás, habíamos quedado en lo que era el gambito Evans, y como ya os dije y vuelvo a repetir en esta clase también, lo que vamos a hacer es ver el inicio de cada una de las aperturas. No vamos a analizarlas completamente con todas sus variantes porque nos extenderíamos, y prácticamente lo que estamos haciendo ahora es, en este texto, el tomo 1, que he editado yo o he escrito, pues vamos a analizar solamente el inicio de cada una de las aperturas, nada más, ¿ya? Y lo vamos a hacer primeramente, como estáis viendo ahorita, para aquellos que conocen y para los que no, estamos viendo esas letritas que están en un sistema numérico descriptivo, y cada una de esas que parecen fórmulas son los movimientos que se realizan en el tablero de ajedrez. Y como vemos aquí, vamos a ir rayando este tablero y jugamos primeramente la defensa de los 2 caballos. ¿Por qué se dice defensa? Primeramente, cuando decimos apertura, significa que apertura es inicio, abrir algo, y aquí la apertura, cuando decimos apertura, es abrir el juego. Pero cuando decimos defensa, nos referimos prácticamente a las negras, porque cuando las blancas abren una apertura, principalmente son las que atacan, ¿ya? ¿Y quiénes son las que se defienden? Pues obviamente las negras. Por tanto, cuando decimos defensa, pues nos estamos refiriendo prácticamente a las negras, y aún más si decimos defensa de los 2 caballos. Y como vemos, aquí hay 2 caballos, aquí hay uno y aquí está el otro, que ha sacado las negras. Y si fuera defensa de los 2 caballos para las blancas, pues no coincidiría el nombre con lo que estamos viendo, ¿no? Porque aquí solamente vemos un caballo, entonces por tanto no sería defensa de los 2 caballos correspondiente al movimiento de las blancas. Por tanto, defensa de los caballos corresponde el nombre a que las negras sacan esos 2 caballos. Entonces, defensa, mayormente puede ser que haya alguna defensa que sea para las blancas, pero mayormente es defensa para las negras. Siempre que se hable de defensa, vamos a pensar que las negras son las que se están defendiendo. Y para defenderse o para hacer esta defensa, pues empezamos con el peón 4 rey, como tenemos aquí. Como vemos ahí escrito, peón 4 rey. Las negras contestan también con un peón 4 rey. Responden las blancas continuando con su ataque. Ya sabemos, ya hemos dicho varias veces que es atacando este peón, y hace caballo 3 alfil rey. Las negras responden defendiendo ese mismo peón y juegan caballo 3 alfil dama.
¿correcto? Entonces, las blancas juegan alfil 4, alfil dama, atacando este peón que en varias clases hemos dicho que este peón es un peón frágil, es un peón débil del enroque al cual nosotros tenemos que cuidar como la niña de nuestros ojos, porque prácticamente es allí en este peón, en esta casilla, donde se hacen los jaques mates, ¿no? Entonces, para terminar esta defensa, juegan las negras caballo 3, alfil, rey. Y con eso hemos concluido lo que es la defensa de los dos caballos. Pero lo repetimos una vez más y lo vamos a hacer en nuestro tablero virtual para que quede bien grabado y lo podamos nuevamente ver. Peón 4 rey, peón 4 rey, caballo 3 alfil rey, caballo 3 alfil dama, alfil 4 alfil dama y caballo 3 alfil rey. ¿Cómo se llama esta defensa? Esta defensa se llama defensa de los dos caballos. Muy bien, continuamos. Seguimos en nuestro texto y vamos a ver la defensa húngara. Su nombre, como ya lo indica, pues si decimos defensa húngara, pues nos estamos refiriendo al país de Hungría. Supuestamente se dice que o fue un húngaro o fue es realizado por primera vez esta defensa en Hungría, ¿no? Así como lo dice su gentilicio, defensa húngara. ¿Y quiénes se van a defender? Pues como ya hemos dicho anteriormente, las negras se defienden. Y juegan primeramente las blancas haciendo peón 4 rey, continuamente hacen peón 4 rey también, o seguidamente las negras responden de esa manera, caballo 3 alfil rey, juegan las blancas, caballo 3 alfil dama, juegan las negras, continúan las blancas con su tercera jugada, alfil 4 alfil dama, y las negras realizan este alfil 2 rey. Algunos se preguntarán por qué hace alfil 2 rey. Aquí hay algo muy interesante para explicar y es lo siguiente. Por decir, cuando juega este alfil, ¿cuál es el motivo de jugar eso? Porque hay algunas variantes de la apertura italiana o en esta apertura que estamos haciendo, es de que este caballo podría venir a jugar en esta casilla. ¿Y qué es lo que es este caballo? Obviamente, ataca al peón de la torre y también ataca a este peón del alfil, que nuevamente, vuelvo a decir, es un peón frágil, es un peón que hay que cuidarlo. Entonces, para evitar que el caballo llegue a esta casilla, que sería caballo 5 caballo, entonces el alfil está atacando ya esta casilla para que el caballo blanco no pueda llegar a ocuparla. Por tanto, el alfil está allí para defender esa casilla y se cumple lo que dice aquí, ¿no? Defensa húngara. Entonces, lo vamos a hacer nuevamente en el tablero virtual para que podáis verlo una vez más. Peón 4 rey, peón 4 rey. Caballo 3 alfil rey, caballo 3 alfil dama, alfil 4 alfil dama, y las negras contestan con alfil 2 rey. De esta manera podemos ver que esta es la defensa húngara. Continuamos, entonces vamos a nuestro texto nuevamente y vemos que el que viene es el gambito Blackburn. Ya, muy bien. Aquí voy a recordar un poquillo esto, lo que es la palabra gambito, ¿no? Sabemos que en el ajedrez, como en cada una de las ramas de la ciencia, como también lo que es los oficios,
hay jergas, palabras específicas que se utilizan en cada uno de estos oficios. Y aquí y también en los deportes, ¿no? En este deporte, el ajedrez, pues la palabra gambito, como ya había dicho hace varias clases atrás, tiene un significado. Gambito viene de la palabra italiana gambetta, y gambetta significa trampa o zancadilla con el pie, ¿no? Entonces, Blackburn, obviamente es un apellido, y entonces este señor Blackburn se inventó esta jugada. ¿Y cómo consiste o cómo se realiza? Ya lo vemos aquí, peón 4 rey, que se escribe así, P4R, ¿no? Las blancas han jugado siempre atacando y tratando de ganar el centro, ¿no? Y responden las negras también con la misma jugada, y es en peón 4 rey, y ellas también atacan en sentido contrario el centro también. Las blancas continúan con caballo 3 alfil rey, y seguidamente las negras juegan caballo 3 alfil dama. A continuación, blanca saca el alfil a4 alfil dama, y responden las negras con caballo 5 dama. Ahora aquí, en este gambito, realmente hay una secuencia de jugadas que yo, a la verdad, es una variante, se puede decir, lo que puede suceder después de hacer estas jugadas, porque a la verdad el ajedrez es un deporte ciencia, y donde haya algún error que de los dos adversarios cometa, pues se puede derivar a una variante, después se puede terminar con un jaque mate, y así sucesivamente. Entonces es algo muy extenso hablar de cada una de las variantes que puede suceder a partir de estos movimientos, estos tres movimientos que han hecho ambos ajedrecistas, por decirlo así, ¿no? Entonces, vamos a verlo en el tablero digital, porque aquí quiero explicar, voy a profundizar un poquito esto, ya que es un gusto de mi parte hacerlo o practicarlo con todos mis alumnos, porque a la verdad, con esta posición que parece un poco, vamos a decirlo así, extravagante, terminan las negras ganando, ¿no? Gambito ya hemos dicho que es regalar un peón para obtener una mejor posición, ya que aquí el caballo está regalando, o mejor dicho, las negras están regalando este peón, y va a ser atrapado por el caballo, ¿no? Por el caballo blanco. Entonces, lo vemos a continuación en el tablero digital para que lo podamos apreciar de una manera más agradable, por decirlo así. Y entonces juegan las blancas con el peón 4 rey, las negras contestan peón 4 rey, caballo 3 alfil rey, caballo 3 alfil dama, alfil 4 alfil dama, y caballo 5 dama. Y aquí entonces, como ya os he dicho, y valga la redundancia, hay muchas variantes, y esto depende de cada jugador, de cada ajedrecista, cuál decida de ellas tomar. Algunas son más acertadas que otras, y todo depende, como dije también, de qué juegue el adversario, cuál sea su reacción. En este caso, las blancas toman el peón, capturan y hacen caballo por peón. Y aquí sí que viene algo fatal. Mirad esta jugada, es muy, pero muy interesante, y me gusta a mí, y la enseño, como ya os dije, a mis alumnos, y la dama juega esto. Dama, 4, caballo, rey. Ya hemos recalcado de que este peón, el peón de aquí de 2 alfil rey para las negras, 7 alfil rey para las blancas, es
frágil, es débil. Entonces, pues ahora, si miramos, y lo dijimos en la anterior clase, hace una horquilla, el caballo puede hacer una horquilla, capturando este peón, ataca a la torre y de la misma forma ataca a la dama. Si os dais cuenta, a eso se llama horquilla, ¿no? Atacar a dos piezas al mismo tiempo, que a la verdad no solamente se hace con caballo, se puede hacer con peón, se puede hacer con alfil, se puede hacer hasta con torre. Entonces, en este caso, esta horquilla la está haciendo el caballo, ¿no? Y bueno, y aquí es donde va a derivar algo fantástico, algo realmente alucinante, por decirlo así, ¿no? Entonces juegan las negras, o perdón, las blancas, capturando a este peón. Y hacen caballo por peón alfil, porque también podría capturar este otro peón. Por eso especificamos nuevamente y lo vamos a escribir. Se hace caballo por peón alfil, ¿no? Especificando cuál peón es el que estamos capturando y el peón de aquí es peón alfil, ¿no? No necesitamos ponerle peón alfil rey porque el caballo estando en esta casilla no puede capturar este peón porque si no ese caballo se convertiría en alfil, ¿no? Avanzando por diagonales. Entonces solamente escribimos caballo por peón alfil. Entonces ahora sí que viene algo emocionante. El rey no va a capturar el caballo porque no puede, ya que está el alfil defendiendo a este caballo. Lo único que hace la dama es capturar al peón adversario, haciendo dama por peón caballo, porque también podría capturar este otro peón, por eso decimos dama por peón caballo. Pero las blancas se empecinan a seguir capturando y capturan la torre. Dirán, ¿no? Si yo capturo su torre y él mi torre, pues estamos igual, aparte que estoy ganando dos peones. Acabo de capturar el peón de 5 rey y luego el peón de 7 alfil rey. Por tanto, si me captura la torre, sigo ganando todavía calidad, ¿no? Entonces, las negras también capturan y hacen dama por torre jaque. Si no hubiese este alfil, mirad bien si no hubiese este alfil, ya sería jaque mate. ¿Por qué? Porque el rey no podría escapar aquí, ya que el caballo está atacando esta casilla, ¿cierto? Y no podría venir por esta otra casilla porque la dama está atacando toda esta columna. Bueno, hasta donde se encuentra esta línea, hasta donde se encuentra el rey. Por tanto, hasta ahí, sin este alfil, tendría que ser jaque mate. Por tanto, tendríamos que jugar el alfil, ¿no? Y el alfil lo movemos aquí. Alfil, 1, alfil, defendiendo del ataque de la dama. ¿Y ahora qué jugarán las negras? Puesto que la cosa está un poco complicada, ¿no? Bueno, las negras juegan dama por peón jaque. Y una vez más, si os fijáis, si esta dama no fuese dama y fuera otra pieza, y este alfil también, prácticamente esto sería jaque mate. Pero, por suerte para las blancas, pueden defenderse con el alfil, como también pueden defenderse con la dama. Aunque con la dama, aquí hay algo muy también importante recalcarlo. Si la dama jugase aquí, el caballo sería el primero en capturar a la dama, puesto que no va a intercambiar dama por dama, ya que no sería ventajoso para las negras, ¿no? Entonces, si jugase, ¿qué es esto? Sería caballo por dama, alfil por caballo, y miramos, las negras acaban de ganar una dama, ¿no? Mayor calidad, y este caballo está a punto también de morir. Por tanto, no le pareciera que no le conviene a las negras, pero prácticamente hay otra mejor jugada que esa. ¿Y cuál sería?
pues volvemos hacia atrás y vamos a ver. Entonces, no juegan las blancas la dama, sino que juegan el alfil porque no quieren perder la dama. Entonces, continúa el ataque de las negras y mirad lo que hace. Caballo por peón jaque. Y ahora sucede lo que hizo el caballo de aquí haciendo una horquilla. Ahora también las negras realizan otra horquilla, pero ya a favor de las negras, no de las blancas, ¿no? Están atacando a la torre y están atacando al rey. ¿Qué pasa si la dama captura al caballo? Pues otra vez volvería a perder la dama las blancas, ¿no? Entonces no le conviene a las blancas capturar el caballo, ¿no? Si hacen dama por caballo, dama por dama, y otra vez salen perdiendo la dama las blancas. Entonces no juegan eso y el rey prefiere retirarse, ¿no? Y mueve rey 1 alfil rey. Lamentablemente esa jugada no es buena, pero como ya os dije, es una de las tantas variantes que pueden llegar a darse cuando haya alguna partida de ajedrez y principalmente con aquellas personas que recién están iniciándose en el ajedrez y pueden cometer tal vez ese error. Y aquí entonces para solucionar o para terminar la partida, como lo hago siempre en todos estos programas, dejo 5 segundos para que me digáis cuál sería la siguiente jugada. O detenerlo el vídeo si podéis y decirme cuál es la siguiente jugada que harían las negras. Muy bien, esa es la respuesta. Si usted la encontró, esa es. La dama juega a dama 8, torre rey, jaque mate. ¿Jaque mate? Claro que es jaque mate, porque el rey no puede escapar a esta casilla, ya que la dama está atacando toda esa diagonal, y tampoco puede acercarse a la dama, porque la dama obviamente va a capturar al rey. El rey no puede retroceder porque la dama sigue atacando toda esta línea. Ni el alfil puede hacer 2 jugadas para poder capturar, y tampoco avanzar este peón para que pueda escapar el rey por eso. Entonces, ya es inevitable, es el jaque mate. Interesante, ¿no? Muy bien, vamos a repetirlo porque yo sé que a vosotros os ha gustado y lo vamos a repetir de nuevo. Se llama el gambito Black Bull. Peón 4 rey, peón 4 rey. Caballo 3 alfil rey, caballo 3 alfil dama. Alfil 4 alfil dama, caballo 3 alfil rey. Regalando este peón. O sea, os dais cuenta, no solamente fue regalar un peón para obtener una mejor posición, ¿no? Que parece una poesía, ¿no? Posición, peón. Sino que regalar ese peón ha significado ganar prácticamente la partida. Obviamente, recalcamos, repetimos, es una variante que se puede dar alguna vez cuando se encuentran tal vez 2 ajedrecistas que recién están iniciando en lo que es este hermoso deporte ciencia. Entonces las blancas capturan caballo por peón y allí entonces viene lo interesante, ¿no? Porque van a perder al capturar este peón, que ya es casi inevitable, pues la dama sale con esta jugada también que es increíble. Caballo por peón, hace horquilla atacando tanto a la torre como a la dama, y la dama responde con dama por peón, recuperando quizás uno de los 2 peones que ha perdido. La torre captura o mejor dicho, el caballo captura la torre, caballo por torre, y la dama por torre, jaque. Se defienden las blancas haciendo alfil 1, alfil, dama por peón, jaque. Las blancas mueven su alfil porque no quieren defenderse con la dama, ya que hemos visto que la va a perder si lo hace, ya que el caballo capturaría. En este caso el caballo no captura ni tampoco el alfil y ese caballo por peón jaque. El rey huye a rey 1 alfil,
y viene el jaque mate, haciendo dama, 8, torre, rey, jaque mate. Este sería el gambito Blackwood. Muy bien. Continuamos con la siguiente apertura o defensa que nos toca según el texto y vamos a ver lo que es el gambito ruso. Ruso es un apellido francés y como ya sabemos, o los que por lo menos entienden un poquillo del francés, sabemos que estas Ro-U se lee como si fuera una U, la O y la U como una U, y este E-A-U, un triptongo en lo que es el castellano, se lee como si fuera una O, ¿no? Entonces, por tanto, diríamos ruso. Este sería el gambito ruso. Muy bien. Y lo vamos a jugar. Entonces, primeramente las blancas juegan peón 4 rey. Las negras contestan con un peón 4 rey. Responden las blancas haciendo caballo 3 alfil rey. Las negras defienden a su peón del centro con caballo 3 alfil dama. Continúan las blancas atacando y hacen alfil 4 alfil dama. Y terminan las negras este gambito haciendo peón 4 alfil rey. ¿Correcto? Yo creo que miréis en este sentido que este peón, tanto como este, están ocupando el centro. Pero ¿cuál de los dos es el que se está regalando? Pues el de aquí, ya que vemos que no hay quien lo defienda, ¿no? Entonces el peón de 4 alfil rey, el que está siendo regalado. Se vuelve a repetir lo que se dice, ¿no? Gambito es regalar, otorgar, donar, por decirlo así, un peón para obtener una mejor posición, ¿ya? Entonces, avanza el peón 4 alfil rey. Yo quiero que fijéis un momento aquí vuestra mirada por el asunto de que la siguiente apertura o defensa que vamos a hacer tiene algo que ver con esta, ¿ya? Aquí regalamos este peón, ¿ya? Y este es el gambito ruso, ¿ya? Entonces, gambito ruso sería regalar el peón del alfil rey. Lo vamos a ver ahora en lo que es el tablero digital. Lo repetimos para que se quede grabado en vuestra memoria y hacemos peón 4 rey, peón 4 rey. Caballo 3 alfil rey, caballo 3 alfil dama. Alfil 4 alfil dama y las negras contestan con peón 4 alfil rey. Muy bien, hasta ahí tenemos lo que es el gambito ruso. Ahora, recordaos cómo está quedando esa posición, porque vamos a hacer ahora lo que es apertura de los 4 caballos, ¿ya? Vamos a ver la apertura de los 4 caballos. Muy bien, ¿cómo es la apertura de los 4 caballos? Ya cuando vemos el título, ya sabemos que se trata de sacar los 4 caballos, ¿no? Dice apertura de los 4 caballos, pues hay 4 caballos solamente en el tablero, no hay 6, no hay 8. Ojo que cuando llega el peón a la última línea, tanto para las blancas, puede decir si llegase hasta aquí un peón, o si llegase hasta aquí un peón negro, y hasta acá un peón blanco, pues puede conseguir otro caballo, ¿no? Pero ya ahí ya no sería la apertura, porque estamos hablando de inicio, ¿no? Apertura es abrir, iniciar una partida. Entonces, ya al llegar hasta ahí puede ser que tenga otro caballo más y tampoco ya se podría decir apertura de los 4 caballos o apertura de los 5 caballos, porque ya la partida está iniciada, ¿no? Es algo obvio. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo empiezan las blancas? Juegan con el peón 4 rey. Y se escribe así, ¿no? Peón 4 rey. Las negras contestan con lo mismo, peón 4 rey, de igual manera. Caballo 3 alfil rey. Juegan las blancas, responden las negras con caballo 3 alfil dama. Nuevamente sacan el caballo, las blancas haciendo caballo 3 alfil dama,
y responden las negras con caballo 3 alfil rey. Esta posición prácticamente, aunque algunos ya no juegan con el peón 4 rey, están jugando mayormente el peón 4 dama, se da esta posición, la apertura de los 4 caballos. Yo lo he visto en varias partidas de los campeonatos que estoy organizando, entonces prácticamente se dan estas partidas, se dan estos movimientos en cada campeonato que podemos apreciar y pues prácticamente vemos que los dos ejércitos, por así decirlo, están sacando sus caballos, están sacando la caballería para que puedan dominar el centro, ¿no? Vemos que el caballo ataca al peón negro y el caballo negro defiende a su peón. Y de la misma forma el caballo negro ataca al peón blanco y defiende el caballo blanco a su peón aquí. Entonces vemos que la batalla está, por decir así decirlo, pues vamos a decir que está igualada, ¿no? Por el momento, pero esto es solamente una apertura, porque de aquí se derivan varias variantes y entonces se complica muchas veces la cosa, ¿no? Y bueno, vamos a verlo ahora en el tablero digital, vamos a poner todo a cero y lo vamos a hacer a apertura de los 4 caballos, ¿no? Apertura de los 4 caballos y sería peón 4 rey, peón 4 rey, caballo 3 alfil rey, caballo 3 alfil dama, caballo 3 alfil dama, repite las blancas el mismo nombre o jugada, y las negras concluyen con caballo 3 alfil rey. Esa es la apertura de los 4 caballos, ¿no? Muy bien, continuamos con una apertura más. Vamos a ver ahora qué sigue después de la apertura de los 4 caballos. Ahora viene esta apertura, que es también una apertura utilizada especialmente por uno de mis alumnos. Le encantan porque aquí en esta apertura, aunque para muchos pueden destruir el enroque, pero se demora más, y es de que al hacer la apertura Konstantinopolki, avanzando este peón, hacen un fianchetto sacando el alfil por esta diagonal, y así el rey cuando hace el enroque queda completamente protegido. Y podemos contar cuántas piezas habrían aquí a su alrededor: 1, 2, 3, 4, 5 con el alfil que vendría aquí y 6 con esta. Se dan cuenta, casi la mitad de su ejército está allí defendiendo a su rey. Entonces, por tanto, la apertura Konstantinopolki es una buena apertura, una buena jugada para realizarla en los campeonatos, en las partidas amistosas, que aunque se puede desbaratar ese enroque con ese fianchetto haciendo apertura Konstantinopolki, se puede, pero cuesta un poquillo más. Además, si el adversario o el quien ha hecho esta apertura sabe dominarla, pues prácticamente será imbatible, ¿no? Pero vamos con la apertura Konstantinopolki y hacemos peón 4 rey. Ya sabemos que se escribe así. De la misma forma responden las negras con peón 4 rey. Continúan las blancas con caballo 3 alfil rey. Responden las negras con caballo 3 alfil dama. Y se acaba la apertura haciendo con peón 3 caballo rey. Como os digo, después de cada apertura estamos solamente haciendo la parte inicial de cada apertura, ¿no? Porque tienen muchas variantes. Esto es para que tengáis por lo menos un flash, un vistazo rápido de cuáles son esas aperturas, porque muchas veces escuchamos o vemos por la televisión y dicen, no, hizo tal apertura con tal variante. Ya con esto por lo menos ya sabéis de qué es lo que se trata cuando estamos hablando de la apertura Konstantinopolsk. Muy bien, continuamos y vamos a verlo una vez más con el tablero digital para que
lo podamos recordar. Peón 4 rey, peón 4 rey. Caballo 3 alfil rey, caballo 3 alfil dama y las blancas juegan con peón 3 caballo rey. ¿Cómo se llama esta apertura? Es un poco largo el nombre, yo siempre le hago recuerdo a los estudiantes de ajedrez que lo comparen con algo y yo lo divido este nombre en dos partes. Por decir, la primera, Constantino, ¿no? Constantino. Y Polski, de la polca, ¿no? O de los polquitos, si podemos decir así, los zapatitos de lana, ¿no? Pero esto es para que, como es el nombre un poquito complicado, entonces lo podáis recordar de una manera, por decir, así decirlo, didáctica, recordando o haciendo comparación con algo. Entonces esta es la apertura Konstantinopolski. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos con otra apertura. Volvemos al texto digital y vamos con la defensa Petrov. Esto es interesante porque ya lo hemos hecho varias veces hasta ahora, hasta este momento. Estamos repitiendo lo mismo y lo mismo. Si os habéis dado cuenta, siempre repetimos estas dos jugadas. ¿Y cuáles son esas dos principales jugadas que se están repitiendo en casi todas las aperturas? Es el peón 4 rey para las blancas, peón 4 rey para las negras, caballo 3 alfil rey para las blancas y caballo 3 alfil dama para las negras. ¿Cómo lo veis aquí? Peón 4 rey, caballo 3 alfil rey, caballo 3 alfil dama. Y esto se llama defensa Petrov. Como lo veis, está defendiendo su peón. Solamente por sacar este caballo, defendiendo este peón, se llama defensa, ¿no? Y Petrov, pues, el nombre, la ciudad, el lugar donde se realizó, ¿no? Esta apertura por primera vez. Lo repetimos una vez más, borramos los dibujitos y nos vamos al tablero digital para que lo podamos realizar una vez más. Ponemos la posición inicial, peón 4 rey, peón 4 rey, caballo 3 alfil rey y juegan las negras, caballo 3 alfil dama. ¿Cómo se llama la apertura? Defensa Petrov. Y si a alguien le gusta leer la Biblia, pues Petrov viene más o menos algo parecido de Petros, ¿no? Piedra. Entonces, el apóstol Pedro, ese era su nombre, prácticamente piedra, ¿no? De ahí deriva. Y Petrov, pues es algo parecido a piedra, entonces, o por lo menos suena así, algo parecido. Entonces, siempre, como os digo, cada nombre de cada apertura tenéis que referenciarlo con alguna de las cosas de nuestro derredor. Continuamos una apertura más, nos da todavía tiempo, y vamos a ver con el gambito letón. Muy bien, este gambito, veamos una vez más cómo empiezan. Aquí hay una diferencia, ¿no? Hemos visto que la defensa Petrov era sacando el otro caballo para defender, pero aquí, como vemos, ya no lo saca el caballo. Por eso es que casi en todas las aperturas o defensas se saca el caballo 3 alfil dama para las negras. Pero en esta situación o en este gambito no lo hace así. Y como es, pues juegan las blancas peón 4 rey. Las negras contestan también con peón 4 rey. Continúan las blancas con caballo 3 alfil rey, atacando a este peón, ¿no? Y las negras contestan con peón 4 alfil rey. Y ahora, vemos aquí, mirad bien, que son estos dos peones que están sin proteger. Entonces uno diría, bueno, ¿a cuál se refiere el gambito? Pues yo podría decir que se refiere a este peón, ¿ya? Que va a atrapar gratis. Porque si fuese a este otro de aquí, al jugar este peón, las negras, o jugándolo a peón 3 dama, defiende a su peón
pero el peón que ha sido capturado por las blancas está siendo atacado por el alfil y prácticamente recuperaría. Entonces, por eso yo digo que el gambito letón se refiere mayormente a regalar este otro peón. ¿De acuerdo? Muy bien, lo hacemos entonces en el tablero digital para recordar, para que no os olvidéis, y hacemos peón 4 rey, peón 4 rey, caballo 3 alfil rey, y las negras responden con peón 4 alfil rey. ¿Cómo se llama? Gambito letón. Si nosotros la N la ponemos delante o por detrás de la E, diría gambito lento, ¿no? Otra manera de, por decirlo así, de recordar cada nombre de las aperturas, de las defensas, de las jugadas que existen en el ajedrez. Entonces, el gambito letón sería este. Continuamos con el texto y vamos a ver la siguiente apertura, que era aquí lo que yo os decía. Mirad bien la posición de los peones. ¿Cuál es el peón que se está regalando? Yo decía que era este. Y ahora vamos a ver la siguiente apertura o defensa y mirad cómo se llama. Defensa Damiano. Defensa Damiano. ¿A qué lo podemos comparar? Pues por ahí yo tengo un amigo que se llama Damián, ¿no? Entonces, la defensa de Damián. Obviamente, le aumento la O, ¿no? Para que sea Damián, ¿no? Defensa Damián. ¿Y en qué consiste esta defensa Damiano? Pues peón 4 rey, juegan las blancas, peón 4 rey, juegan las negras, y las blancas contestan con caballo 3 alfil rey, como lo veis aquí, y ahora las negras no regalan el peón, este peón que yo os decía que por eso se llamaba gambito, sino que avanzan a peón 3 alfil rey y lo defienden. Por tanto, a este movimiento yo le llamaría defensa Damiano. He allí la duda, ¿no? Defensa Damiano. Entonces, por eso decía, fijaos bien en la anterior jugada o anterior gambito, avanzábamos el peón a alfil o peón 4 alfil rey, ¿no? Pero ahora lo hacemos peón 3 alfil rey. Entonces, gambito, cuando lo regalamos el peón, pero cuando lo defendemos, defensa, ¿no? Entonces sería defensa. Esto es una defensa y el otro sería un gambito. Gambito letón, defensa Damiano. Muy bien. Lo repetimos una vez más en el tablero digital para que no os olvidéis. Y sería peón 4 rey, caballo 3 alfil rey y defensa Damiano, peón 3 alfil rey. Esa sería la defensa Damiano. Vamos una más, una apertura, una defensa más, y así acabamos con esta. Y aquí esto es muy interesante. ¿Ya con qué lo vamos a comparar esto? Obviamente, ¿no? Defensa o gambito elefante, perdón, gambito elefante. Aquí vamos a regalar un peón. Y pues elefante, pues el animalito, ¿no? El animalito trompudo. Algunas veces, de manera de broma y de molestar a mis niños cuando estaban pequeños, ahora ya están jovencillos, yo les decía, estás enojado, pareces un elefante. ¿Por qué? Me decían. Por tu trompa, le decía. Entonces aquí está, ¿no? Decía el gambito del niño enojado, ¿no? Del niño, gambito elefante. Vale, muy bien, es una broma. ¿Y cómo se realiza? Pues ahí está, ¿no? Peón 4 rey, juegan las blancas, responden las negras con peón 4 rey también. Continúan con caballo 3 alfil, rey las blancas, y las negras responden con peón 4 dama. Y como ya veis otra vez, está regalando aquí el peón. Está regalando. ¿Quién está defendiendo a este peón? Nadie. El caballo va a atrapar ese peón.
Por tanto, a esto le llamaríamos una vez más gambito. ¿Por qué? Porque se está regalando este peón. Me diréis vosotros, pero este va a capturar aquí. Sí, puede ser que capture, pero mirad la jugada que puede hacer las blancas. Podéis jugar esta aquí y mira, va a atrapar este otro y va a dar el jaque mate, ¿no? Entonces, por tanto, no tendría que capturar aquí, ¿ya? Tendría que intentar defender la posición, no solamente defender este peón, sino la posición. Entonces, podría sacar el caballo aquí, evitando de que la dama jugase aquí. Entonces, el caballo atacaría a esa dama si es que llegase a mover allí. Por tanto, es una de las tantas variantes que se pueden dar, como ya os he dicho, vuelvo a recalcar, vuelvo a repetir, de que hay muchas variantes. Por eso este deporte de ajedrez se le dice deporte ciencia, porque hay varias formas de cómo jugarlo y variantes que siempre van a haber cada vez nuevas. Siempre el ajedrez se va renovando. De que hay muchas jugadas antiguas, sí, las hay, pero siempre sucede que hay alguien que inventa una nueva jugada. Y lo vamos a hacer aquí, ponemos la posición inicial y vamos a hacer el gambito elefante, o como ya dije, en forma de broma, el gambito del niño enojado, molesto. Peón 4 rey, juegan las negras y juegan las blancas con caballo 3 alfil rey, y las negras hacen peón 4 dama. Muy bien, espero que hasta aquí os haya gustado la clase y como siempre, aquí adelante, la parte de aquí de abajo, está apareciendo estas letritas donde indica nuestro sitio web y nuestra dirección o teléfono para que podáis llamar si tenéis alguna duda. Nosotros gustosamente le vamos a atender, estamos siempre para servir. Será hasta una próxima clase. Hasta luego.